Ha habido picos en el discurso del presidente Nicolás Maduro durante los últimos días. Primero se ha acusado a la oposición venezolana de financiar bandas paramilitares y personas que estarían boicoteando lo que sería este proceso de colas que lamentablemente pues estamos viviendo todos los venezolanos. Por el caso particular de Cumaná hubo denuncias que dirigentes de Primero Justicia, de Voluntad Popular estarían participando. Sin embargo, en este mismo contexto, el presidente Maduro aseguraba que estaba dispuesto a sentarse con el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub. El día de hoy el diario La Voz también destaca una encuesta de Interlaces que dice, o el estudio arroja, que 74% de los venezolanos respalda el diálogo. ¿Es viable el diálogo entre los venezolanos, tomando en cuenta que tanto gobierno como oposición defienden precisamente sus ideales o su ideología en este caso, pero es el pueblo el que está padeciendo toda la crisis económica y social que estamos viviendo? Mira, por esa profunda crisis social y económica que está viviendo hoy Venezuela, y peor de todo, la crisis moral, la crisis de valores, la crisis de principios que vive el país, yo creo más bien en la propuesta que hizo el Papa Francisco a través de su vocero en el Vaticano. En Venezuela no hace falta una mesa de diálogo, en Venezuela lo que hace falta es una mesa de negociación, es decir, que se negocie la salida pacífica constitucional. Hoy el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, se va a dirigir al país a las 12 del mediodía. Todos los actores de la sociedad civil, yo no soy diputado, pero todos los actores de la sociedad civil debemos respaldar a nuestro poder constituido, la Asamblea Nacional, que está con la mayor carga de legitimidad, de soberanía, y es en la experiencia de Henry Ramos que descansa esa salida y esa salida constitucional. Así que nuestro voto de confianza para el presidente de la Asamblea Nacional, y estemos bien pendientes que hoy a las 12 del mediodía Henry Ramos Ayub se dirige al país. Hay otro tema rápidamente que ya vamos a tocar, que es esta profanación de tumbas, lamentablemente, que se conoció la semana pasada. Pero cree Antonio Ecarri que en este momento la Asamblea Nacional está inhabilitada por otros poderes del Estado. Se está quizás dando un golpe parlamentario, ya que todos los reglamentos de ley pues son impedidos por el Tribunal Supremo La de Asamblea Justicia. Nacional lo que ha sido víctima es de un golpe de Estado continuado por los poderes públicos que están además a la orden del presidente Maduro. Eso es la verdad, eso no se lo puede ocultar nadie. La Asamblea Nacional ha sido víctima no de un saboteo, es de un golpe de Estado continuo para desconocer sus funciones. Pero a Dios gracias hemos tenido ahí a un valiente como Henry Ramos, que a ese no le tiembla el pulso para defender la democracia y las instituciones. Señor Ecarri, precisamente se conoció esta profanación de la tumba de Rómulo Gallegos. Lamentablemente pareciera que el país se acostumbra quizás a darle importancia a este tipo de temas cuando son personajes precisamente conocidos. Sin embargo, es práctica común en el Cementerio General del Sur, y eso lo hacen innumerables denuncias a través de las redes sociales de familiares que no pueden a veces ni siquiera colocar una flor allí por los altos índices de inseguridad que se viven allí. ¿Qué fue lo que realmente pasó con esta profanación de la tumba de Rómulo Gallegos? Y esto me lo va a responder luego que veamos este sonido que le vamos a presentar a toda nuestra audiencia. Es un sonido del ministro de Cultura, Freddy Ñáñez, quien aseguraba que no hubo tal profanación. Revisamos el sonido y regresamos. Afortunadamente pudimos constatar allí que no hubo tal profanación. Hubo sí actos de vandalismo contra el panteón de los gallegos, y bueno, a partir de allí un equipo de la alcaldía, un equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y fiscales asignados por la Fiscalía nos abocamos pues a hacer todo el chequeo y los pasos correspondientes para el desagravio a la tumba de Rómulo Gallegos. Tristemente la derecha venezolana y sobre todo estos personeros han querido sacar permanentemente rédito político de situaciones que a veces ni siquiera son ciertas y de situaciones que son a veces lamentables. Nosotros repudiamos desde ayer y lo reiteramos todo acto de vandalismo contra los restos sagrados de los familiares de venezolanos y de venezolanas, pero también queremos repudiar contundentemente el uso artero de noticias falsificadas para crear zozobra, para crear angustia, para crear desesperanza en los venezolanos y en las venezolanas. Escuchaban ayer entonces a Freddy Ñáñez, ministro para la Cultura, asegurando que estos titulares o esta información que trascendió pues fue para generar zozobra y angustia y una matriz de opinión de cosas falsas que no estarían ocurriendo entonces en el Cementerio General del Sur. ¿Cuál es la realidad que ha podido recoger Antonio Ecarri con respecto a este tema? Bueno, primero, como definitivamente tú mismo decías, aquí la punta del iceberg, lo que se vio fue la profanación de las tumbas del presidente Gallego, la profanación de la tumba del general Isaías Medina Angarita, y hace 3 años denunciamos la profanación de la tumba de Joaquín Crespo y de su esposa. Es decir, esto es una práctica que ya viene. Ahora, lo que uno no puede entender, ¿por qué están tapareando esto? Y lo primero, ¿por qué tenemos que decir que lo están tapareando? ¿Qué prácticas oscuras? Jorge, yo no sé ahora a qué te estás dedicando. Yo no sé, Jorge, de verdad,
qué buscas o a quién estás tapareando, qué es lo que estás escondiendo y por qué escondes la profanación de la tumba del presidente Gallegos y del presidente Medina. Fíjense esto, el propio cementerio del sur, aquí como podrán ver, hay un acta levantada donde consta la profanación de la tumba del presidente Isaías Medina Angarita. Vean lo mismo, firmado por funcionarios, sello de la alcaldía de Caracas. Miren, 14 de junio del 2016, hora 10:51, testigos, teléfonos, las personas además denunciantes, que fueron además los hijos del presidente Medina, Diana Medina de Marturet y Isaías Medina Felizola. Aquí está el acta, es decir, los propios funcionarios certificaron lo que habíamos venido denunciando. Ahora, fíjense ustedes también en las gráficas lo que nosotros podemos estar viendo. Así fue, además, fíjense, así fue profanada la tumba del presidente Gallego. Ahí lo vamos a ver. Vean cómo además fue profanada la tumba del presidente Gallego. Rompieron todo esto alrededor, abrieron un hueco para tratar de sustraer o presuntamente sustrajeron los restos del presidente Gallego. Aquí vemos además cómo obreros municipales de Caracas, de la alcaldía, que trabajan allí en el cementerio, estaban allí. Fíjense todo lo que ocurrió alrededor de esto. Pero inmediatamente que pasó esto, pasó a tapar esto. ¿Por qué la alcaldía de Libertador tapó la profanación? Eso es lo que uno no entiende, porque esto es profanación de tumba. Jorge, léete el artículo 171 y 172 del Código Penal para que te ilustren. Esto es todo alrededor, taparon. ¿Y taparon qué? Taparon la prueba de un delito. Entonces, en razón de eso, ¿qué hicimos nosotros? Acudimos a la Fiscalía General de la República, acompañados de las familiares de Sonia Gallegos y de Isaías Medina Felizola, para denunciar lo que había pasado. Por esto es el colmo cuando se quiebra los principios, los valores, que le faltemos el respeto no solamente a la tumba de los presidentes, es que es la punta del iceberg de un desastre que ocurre en todo el cementerio del sur. Es el desastre que hay todos los caraqueños, además ese es el cementerio de los ciudadanos más de mayores escasos recursos de Caracas, el pueblo de Caracas. Porque el que no puede pagar un cementerio privado debería ir al cementerio general del sur. Y ahí nadie puede ir a enterrar a nadie. Ahí nadie puede... Mira, me llamaron... Es responsabilidad neta de la alcaldía de Caracas. Del alcalde del municipio Libertador por competencia de ley. Le corresponde al señor Jorge Rodríguez. ¿A quién estás tapareando? No sabemos. Y es bueno que lo aclares al país. Cemento Fresco, ahí lo pueden ver, está la tumba del presidente Medina que fue escandalosamente profanada. Porque fueron no solamente roto el mármol, en ese caso fue un caso de una cripta que está allí, abrieron la cripta y por supuesto están los testimonios y están las fotos y las gráficas de cómo además movieron los sarcófagos del presidente Medina y de la primera dama Irma Felizola de Medina. Es decir, ¿cómo toleramos esto la sociedad venezolana? ¿Hasta dónde podemos llegar? Pero eso que le pasó al presidente Medina, que le pasó al presidente Gallegos, le ha pasado a cientos de familias. Ayer me llamaba Miguel Enrique Otero para decirme que ya había sido víctima una vez, fíjense, ahí en las gráficas, esa que está ahí, que ustedes están viendo, esa es la tumba del presidente Medina. Véanlo bien. Miren cómo fue profanada la tumba del presidente Medina. Y además de eso, ahí está también la foto, esa es la puerta que da hacia la cripta, la rompieron y ahí está abajo la foto. Esa es la foto además que muestra la situación de ruina en que dejaron. Ahora, ¿cómo es posible que el ministro de la Cultura y que el alcalde del municipio Libertador hayan dicho que no hay profanación de las tumbas? Pero hasta actas del cementerio, ¿a quién están ocultando? ¿Qué es lo que están tapando? Es lo que uno no entiende. Pero lo más importante de esto también es la gente, mira, hay posibilidad de profanación de la tumba de Miguel Otero Silva, me lo dijo Miguel Enrique Otero anoche que me llamó por teléfono. Andrés Caldera, hablé con Andrés Caldera y denunció la profanación del panteón de la familia Caldera y de los padres del presidente Caldera. Hicieron desastres tanto en el panteón de la familia Caldera como en el panteón de la familia Liscano. Hicieron también desastres. Es que ¿Qué hacer entonces? ¿Cuál es la acción que se puede emprender con respecto a esto? Porque obviamente hay denuncias que se está haciendo este tipo de cosas para ritos extraños, por llamarlos de alguna forma. Para prácticas primitivas. Y para otras prácticas. De la Entonces, decadencia de una sociedad. Tendría que haber allí una complicidad, porque si alguna persona va
a profanar, por ejemplo, si tenía estas placas de mármol que son súper pesadas, ¿cómo entonces abordar ese problema y qué acciones se tienen que emprender? Porque hay un tema allí de responsabilidad de la alcaldía, pero ¿cómo ajenos pueden hacer entonces que se tomen acciones? Esto tiene que ser una cruzada por el rescate de nuestros valores y principios. Lo que nos une a nosotros como sociedad no es una constitución, no es que es un territorio, no, son los profundos lazos históricos y culturales. Y una sociedad tiene que tener sus sitios sagrados. En todas las ciudades del mundo, los cementerios históricos, y más el cementerio del sur, es un sitio de patrimonio cultural de los caraqueños. El patrimonio artístico, el patrimonio arquitectónico que tenemos allí dentro de ese cementerio, como el caso del cementerio de La Recoleta en la ciudad de Buenos Aires. Quien visita la ciudad de Buenos Aires va al cementerio de La Recoleta porque ya casi es un sitio, es prácticamente un sitio turístico donde está la tumba de Eva Perón. Nosotros aquí tenemos la tumba de Gallegos, la tumba de Medina, pero están también los poetas, Pérez Bonalde, está Li Primera, que también fue objeto de golpes y de profanación y de saboteo a su tumba. Es decir, esa es la cultura, ahí está la memoria histórica de una ciudad. Esos son los valores más sagrados que tiene una sociedad y que tenemos que salirlos a defender. Venezuela no se acaba ni por una crisis económica, ni por una crisis social, ni mucho menos por una crisis política. Venezuela se acaba cuando hay principios de valores, cuando atacas a la memoria del pueblo venezolano, cuando atacas además la memoria y los valores más intrínsecos de nosotros, esos valores culturales, históricos que nos hacen ser comunes tú y yo y todos los que estamos aquí. Es decir, Venezuela necesita, es un rescate, una cruzada por el rescate de sus valores éticos, por sus valores morales, y ahí están los valores históricos. Hay que rescatar, aquí hay que llegar al fondo. Nuevamente, y agradezco a la directora de Delitos Comunes de la Fiscalía, a la doctora Lucena, que nos recibió, a la familia del presidente Medina, a la familia del presidente Gallegos y a nosotros. Además es un hecho histórico, porque la verdad es que la barbarie unió a dos familias que habían sido rivales históricos después del 18 de octubre. Pero cuando se trata de la República y de cuidar a los valores democráticos, pues por supuesto que están por encima y volvió ese espíritu del 58. Yo quisiera relatar un hecho muy corto, pero de verdad bien interesante. Cuando fui a buscar a Sonia Gallegos, Sonia Gallegos le pregunta a Isaías Medina, le dice, ¿tú eres el hijo del general Medina? Y Isaías Medina le dice que sí. Y ella le dice, ven acá a darte un abrazo, como el abrazo de la Quebradita. El abrazo de la Quebradita fue el abrazo histórico entre Rómulo Gallegos e Isaías Medina Angarita. Esa es la Venezuela decente, esa es la Venezuela educada, la Venezuela que quiere ir a visitar también a sus deudos, pueden ser la familia Medina o la familia Gallegos o la familia que vive en el Guaratá o que vive en Pinto Salinas, que vive en Macarao o en cualquier zona popular de Caracas, que quiere ir a visitar a sus deudos y merecen respeto. A eso es que estamos nosotros, por el rescate de los valores, de los principios, que es lo único que puede salvar a Venezuela. Señora Carreí, nos quedan 2 minutos para despedir la entrevista, pero hay comentarios y denuncias y la gente quiere saber a dónde quizás se pueden elevar. Por acá nos escribe @elbraquis, dice, señor Ecarri, estas profanaciones son a nivel nacional. Acá en Maracay es continuo estos actos. ¿Dónde puede ir quizás una persona a denunciar este tipo de situaciones? Fíjense, yo los invito a todos a que acudan a la Fiscalía. Hay que denunciar en los organismos competentes estas prácticas primitivas y la complicidad de funcionarios públicos, porque no puede ser que el alcalde de Caracas, el municipio de Libertador, vamos a tapar la tumba de Gallegos y además a la Machimberra. Es decir, un parapeteo exprés, pirata, además una falta de respeto, la profanación y una falta de respeto, además el tapareo. Entonces, eso se tiene que acabar. Entonces, en todo el país, el que se vea víctima de esto tienen que denunciar. En Venezuela hay que respetar la memoria de nuestros seres más queridos. Es que ahí es lo que nos une como país, como familia. Es que no nos va a doler, es que no nos duele nada de lo que pasa en Venezuela. Pues a esto hay que ponerle punto final. Y punto final es mi exhortación a la fiscal general de la República, no solamente por el caso del Cementerio del Sur, donde la gente de Caracas, desde el Country Club, que tienen familias allí con panteones muy grandes, hasta las familias más humildes, las familias que tienen años tratando de llevarle una flor. Mira, gente que me llega a mí, me llamaron este fin de semana para decirme, Antonio, yo tengo años que no puedo llevarle flores a mi mamá que está en el Cementerio del Sur. El panteón de mi familia, el panteón de la familia Angola también fue víctima de todos estos desastres. O sea, no podemos permitir, no nos podemos quedar con los brazos cruzados porque se trata de nuestros valores y nuestros principios. Y sobre eso no se negocia.